Bom dia a todos. Estamos no Seminário Internacional de Direito Administrativo em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes. Eu sou Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. E aqui teremos a oportunidade ímpar de assistir à conferência do professor e catedrático da Universidade Complutense de Madrid, Germán Fernández Farreres. O professor Germán Fernández Farreres é catedrático de Direito Administrativo da Universidade Complutense de Madrid desde 1993, tendo passado anteriormente pelas universidades de Málaga e Saragoça. Nesta última universidade, de Saragoça, ele doutorou-se em Direito em 1981, cuja tese de doutoramento obteve prêmio extraordinário. O professor Germán Fernández Farreres, catedrático, também foi diretor do Departamento de Direito Administrativo da Universidade Complutense de Madrid. É autor de inúmeras obras jurídicas, muitas delas clássicas na Espanha e na Europa. Mas cabe destacar a sua obra Sistema de Direito Administrativo, uma obra de referência. Uma obra que nós estudamos também muito no doutorado, El Paisaje Televisivo en España, ou La Contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico, ou então, Así una nueva doutrina constitucional del Estado Autonómico, Comentários a la Ley General de Subvenciones, entre outras muitas. O professor Germán Fernández Farreres vai tratar sobre o regime jurídico dos auxílios públicos à economia em tempos de crise. A palavra é sua, professor. Muito obrigado por participar deste seminário internacional em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes. Tem a palavra. Bien, buenas tardes, muchísimas gracias. Saludos cordiales desde Madrid. Mis primeras palabras tienen que ser para manifestar mi satisfacción por participar en este ciclo de conferencias, en este seminario, en homenaje a uno de nuestros más ilustres administrativistas, el profesor Tomás Ramón Fernández Rodríguez. Como es notorio, estamos ante un jurista excepcional por muy diversos motivos, aunque no me corresponde a mí, ciertamente en este momento, explicitarlos. Me limitaré a decir, por eso, que mucho me satisface ser partícipe activo en este pequeño homenaje, pero muy sincero, muy afectuoso, a quien me honra gozar de su amistad y de su afecto. Y gracias también al profesor y doctor Fabio Medina por sus palabras. El doctor Medina es un incansable organizador de encuentros académicos de esta naturaleza y las gracias son evidentes. Gracias por esa propuesta que me hizo de sumarme a este encuentro. Bien, lo voy a hacer tratando de una cuestión que en estos momentos de crisis que nos embargan ha adquirido una relevancia política, económica y también jurídica de primer orden. Las crisis en general, sean políticas, institucionales, económicas, sanitarias, con las consecuencias que acarrea, ponen a prueba la capacidad de cualquier sistema jurídico para dar soluciones a los problemas y dificultades que las mismas suscitan. El derecho no deja de contemplar, o mejor, no debería dejar de contemplar, que las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento y que, por tanto, las respuestas que articula para las situaciones de normalidad inevitablemente han de dar paso a otras adecuadas a esos cambios. Por eso, las llamadas reglas de excepción, el derecho de excepción, no son ajenas
al derecho de la normalidad, o no deberían serlo. La cuestión central en esa relación entre el derecho de o para la normalidad y el derecho de o para las situaciones excepcionales es la de la continuidad o, por el contrario, la ruptura entre uno y otro. Continuidad, desde luego, cuando el derecho anticipa y prevé, cautelar o preventivamente, el derecho de la excepcionalidad. Pero ruptura cuando esa anticipación no existe y la nueva situación evidencia la insuficiencia o inutilidad de los instrumentos jurídicos previstos para la normalidad. Como es evidente, la capacidad de anticipación es limitada. Por mucha que sea la experiencia acumulada, no siempre se puede tener preparada la respuesta que se dará si la normalidad quiebra. Las nuevas circunstancias, en ocasiones, al no haberse podido prever o ni tan siquiera imaginar que pudieran producirse, obligan a improvisar nuevos instrumentos y reglas para la ordenación de tal excepcionalidad. Y surge así progresivamente un nuevo derecho en sustitución del precedente, una vez constatada su incapacidad de asumir y digerir la nueva realidad. En ocasiones, ese nuevo derecho cesa en cuanto las aguas vuelven a su cauce, pero en otras ocasiones tiende a perpetuarse, a mantenerse. Pues bien, la regulación u ordenación jurídica de lo que podemos denominar ayudas públicas a la economía muestra claramente esa tensión entre normalidad y excepcionalidad. Justamente a ello me voy a referir, tratando de precisar hasta qué punto la regulación ordinaria sigue siendo útil y hasta qué punto pueden estar justificados, por razón de la excepcionalidad, los cambios normativos que se están produciendo. Para enmarcar debidamente el objeto de análisis que me propongo abordar, me parece conveniente hacer dos precisiones iniciales. Por de pronto, las ayudas públicas a las actividades económicas presentan algunas notables particularidades por razón de la finalidad que con las mismas se persigue, lo que determina que su ordenación no siempre pueda ser la misma en todos los extremos que la prevista para las ayudas públicas de carácter social, es decir, aquellas ayudas vinculadas a la consecución y garantía de los derechos de carácter social propias del Estado social y democrático de derecho. Aunque unas y otras ayudas han de observar algunas reglas comunes, los distintos fines a los que se enderezan marcan diferencias que se traducen en la necesidad y desde luego conveniencia de que se prevean reglas particulares y específicas, tanto en lo relativo a su establecimiento y otorgamiento, como sobre todo a las condiciones, consecuencias y efectos que tienen para los destinatarios de las mismas. La actividad que se ha dado en llamar dispensadora de ayudas, enmarcada o reconducible solo en parte a la tradicional categoría o calificación de fomento administrativo, como una de las modalidades de la acción administrativa, debo recordar que ha experimentado en los últimos 40 años en el ordenamiento jurídico español cambios muy importantes en su conceptuación jurídica. Si entre otros aspectos el régimen jurídico de las ayudas públicas ha estado tradicionalmente presidido por las ideas de discrecionalidad plena, por las ideas de gratuidad y voluntariedad, en suma, fruto de la libérrima voluntad de la Administración, en contraposición a las acciones impositivas de obligaciones y prohibiciones, en suma, restrictivas de la esfera subjetiva de los ciudadanos
y del libre desenvolvimiento de sus actividades, bien puede afirmarse que esa tradicional caracterización debe darse hoy día por definitivamente superada y corregida, al menos al nivel del plano normativo. Y máxime cuando se trata de ayudas vinculadas a la efectividad de los derechos sociales. En suma, quiero recordar simplemente que se ha producido un creciente proceso de juridificación de este modo de actividad o acción administrativa que por sus características no coactivas o limitativas de la esfera jurídica de las personas, durante mucho tiempo estuvo poco menos que situada extramuros del derecho. Y, que no voy a entrar aquí en detalles, naturalmente, ese proceso entre nosotros tuvo un punto importante de culminación con la aprobación en el año 2003 de la primera regulación transversal, fundamentalmente de carácter procedimental, que fue la aprobación de una específica ley, la Ley General de Subvenciones de 2003, que ha supuesto un enorme avance que no tendría por qué tener retorno, marcha atrás. Ciertamente con ello no se han resuelto todos los problemas. Ya dijo nuestro Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias que no hay ley, por sabia que sea, de la que no pueda hacerse un uso torticero. No digamos ya cuando se trata de una actividad de características tan singulares como la actividad dispensadora de ayudas económicas, de ayudas públicas. Pero, con todo, el derecho va avanzando, debe ir avanzando, y en ese esfuerzo por poner límites, y sin duda alguna, esa ley del 2003, que ha sido objeto luego de sucesivos retoques, de sucesivas mejorías, ha supuesto un punto y final de aquel viejo planteamiento de que el otorgamiento de ayudas, de subvenciones en sus distintas variantes, era una cuestión poco menos que ajena al derecho, ya que no perjudicaba, beneficia a los ciudadanos. Pues bien, lo que yo quiero ahora señalar es que la crisis económica, que está llevando a la movilización de ingentes recursos económicos en Europa y también en España, aunque sea a costa de un gravísimo endeudamiento futuro, ayudas en forma de mecanismo de reacción, de combate y de recuperación ante la crisis. Bien, esta situación está planteando en todo lo alto el riesgo de que esos avances en las garantías y controles de la acción administrativa mediante ayudas pueda perderse, pueda sufrir un grave retroceso. Y segunda observación. Notorio es que en esta categoría que manejamos de ayudas se engloba una pluralidad de figuras y técnicas que, aunque permiten todas objetivo, su estructura y caracterización jurídica difiere notablemente, razón por la cual su régimen jurídico global tampoco puede ser el mismo en todos los casos. Es evidente que la ayuda se puede articular jurídicamente como una subvención, entendida en un sentido estricto. Se puede articular como un beneficio fiscal, como una exención, como una bonificación. Se puede articular a través de la entrega o la cesión gratuita de bienes públicos. Incluso la ayuda puede consistir en que el destinatario de la misma se beneficie del ejercicio de una potestad administrativa, por ejemplo, la puesta a disposición del beneficiario de la ayuda del beneficio de la expropiación forzosa. En definitiva,
quiero recordar algo elemental, pero debo hacerlo. No puede perderse de vista que desde una dimensión teleológica o finalista, los diversos instrumentos y técnicas jurídicas determinantes de lo que vamos a considerar ayuda, en suma, de una ventaja económica para su perceptor, pueden utilizarse alternativamente y son, por tanto, intercambiables. Hace ya más de 60 años, el profesor Villar Palasí dedicó unas memorables páginas a explicar estos fenómenos de la intercambiabilidad de las técnicas jurídicas. Así pues, en estrictos términos jurídicos, solo cabe dar entrada al concepto, o mejor, categoría de las ayudas a las actividades económicas, atendiendo a sus efectos o consecuencias y, en particular, a su incidencia en el derecho de la competencia. Por tanto, más allá de esa perspectiva funcional, la categoría se disuelve en una pluralidad de figuras, subvenciones, préstamos, avales, cesiones de bienes, etcétera, sujetas a regímenes jurídicos distintos en mayor o menor grado. Lo importante ahora es que las ayudas públicas a las actividades económicas inciden, como manifiesto, en el mercado y en la competencia, lo que obliga a articular para todas ellas, cualesquiera que sea la forma jurídica que adopten, particulares y específicas medidas. Y es que las ayudas públicas a las actividades económicas son, en efecto, un elemento per se perturbador de la libre competencia empresarial. Más aún, constituyen un elemento que puede obstaculizar frontalmente la constitución de un mercado verdaderamente unitario, al discriminar a determinadas producciones en detrimento de otras y con ello alterar también los propios intercambios comerciales, fragmentando el mercado. De ahí que las políticas públicas de ayudas estén desde siempre sujetas a severas críticas. Se dice que, y se dice con razón, que falsean el funcionamiento del mercado, permitiendo sobrevivir a producciones marginales que en condiciones de mercado normales desaparecerían. Se ha advertido igualmente que operan como mecanismos de socialización de pérdidas, con lo que queda afectada la esencia misma del sistema de economía de mercado, presidido por la libre competencia. También que no pueden determinarse ni siquiera con exactitud la importancia y la utilidad final de las ayudas para la economía nacional en su conjunto, y todo ello con el trasfondo de las consecuencias clientelales, de formación de clientelas políticas que se sirven de la dispensación discriminada de estos beneficios. Ahora bien, de inmediato hay que reconocer la realidad. La simple constatación de que el juego del mercado por sí solo no permite siempre alcanzar determinados desarrollos coherentes y armónicos del sistema económico global justifica y reclama la acción de los poderes públicos que encuentran justamente en esta dispensación de ayudas un elemento, un mecanismo de intervención de primera importancia. Las ayudas pueden ser necesarias para corregir importantes desequilibrios regionales, para facilitar o acelerar adaptaciones o desarrollos indispensables en ciertas industrias, o en última instancia, para neutralizar, al menos temporalmente, aquellas distorsiones debidas a acciones de elementos externos a los propios mercados. La cohesión económica y social, concepto clave para facilitar un desarrollo armónico del conjunto de la sociedad, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas, reclama, desde luego, un amplio sistema de ayudas.
Por tanto, difícilmente se puede adoptar una posición radicalmente restrictiva respecto de estos mecanismos de intervención en el mercado. Surge, eso sí, una tensión, incluso una contradicción, desde una perspectiva más favorecedora, más potenciadora, más, en fin, reconocedora de las virtudes del mercado. Las ayudas, se dirá, son perniciosas para la competencia y el buen funcionamiento del mercado y, por lo tanto, deben quedar excluidas, deben quedar prohibidas. Pero desde otras consideraciones, el resultado es que no se puede prescindir de las mismas y de ahí que en esa tensión deba entrar en juego el derecho, arbitrando mecanismos de control de la acción pública mediante tales instrumentos. No hay otra solución. Esos mecanismos, eso sí, han de ser mecanismos diseñados en términos de equilibrio, en términos de que den resultados eficaces, sean eficaces y sobre todo que sean seguros. Sin seguridad poco se puede aspirar, al menos desde la perspectiva o el planteamiento de un jurista. Claro es que se trata de un reto difícil, para nada sencillo de superar, y desde luego, si no lo es en tiempos de normalidad, las dificultades aún se agudizan mucho más cuando las crisis hacen acto de presencia. Pues bien, el problema al que yo quiero referirme, el problema al que creo nos enfrentamos en estos momentos, es el de si los mecanismos de control diseñados, tal como se han ideado y vienen aplicándose tanto en el derecho de la Unión Europea como en el derecho español, son adecuados y útiles en las actuales circunstancias de excepcionalidad, o si por el contrario deben ser corregidos o incluso inhabilitados. Este es el planteamiento general en el que se encuadran las consideraciones siguientes. Debo recordar como punto de partida que en el derecho español, solo muy tardíamente, hasta que se produjo el ingreso de España en la entonces Comunidad Económico Europea, en 1986, se comenzó a tomar en consideración la cuestión de la compatibilidad de las ayudas con el derecho de la competencia. Resultaba obligado a hacerlo, naturalmente, porque el derecho comunitario desde el primer momento incorporó a los tratados fundacionales un régimen de las llamadas ayudas de Estado que obliga a todos los Estados miembros. De manera que a partir de ese momento, aun cuando entre nosotros nada internamente estaba previsto, podría simplemente ahora aquí recordar que la vieja ley de represión de prácticas restrictivas de la competencia de 1963 dejaba por completo al margen cualquier intervención de ese llamado Tribunal de Defensa de la Competencia, de cualquier intervención respecto de las ayudas. Pero a partir del ingreso, evidentemente, las autoridades españolas quedaron también sujetas a ese régimen, al régimen comunitario. A diferencia del derecho nacional, aunque he de decir que también de los derechos propios de los Estados miembros, porque en aquellas fechas la situación del derecho español no era excepcional o singular, la cuestión de las ayudas otorgadas para favorecer, impulsar, mantener, defender el desarrollo de actividades empresariales, industriales, comerciales, desde el primer momento fue un objetivo prioritario de la Comunidad Económica Europea. Había que establecer limitaciones sin las cuales difícilmente podrían asegurarse las condiciones mínimas imprescindibles para la efectividad de los principios que constituyen la base misma del establecimiento de un auténtico mercado único y de un sistema de competencia no falseada.
Por tanto, la construcción del nuevo mercado, del mercado comunitario, del mercado único, obligó a organizar una auténtica policía económica garante de la compatibilidad de las acciones estatales con tales presupuestos básicos. Una policía al servicio de lo que se dio en llamar integración negativa de las comunidades europeas, pero simultáneamente recuperando esa otra perspectiva, esa constatación de que son un instrumento imprescindible, los propios tratados, la propia Unión, desde el primer momento también aspiró a poner ella misma en marcha esas políticas de ayudas. No digamos ya frente a terceros, que les voy a hablar a quienes mayoritariamente ahora me estoy dirigiendo, cuando se analiza lo que ha sido hasta hoy mismo toda la política agraria común a base de ayudas y subvenciones defensiva frente a producciones de terceros. De tal manera que hay aquí una especie aparente de contradicción. Hay que eliminar las intervenciones estatales porque son distorsionadoras para la construcción del mercado único y el juego dentro del mismo de la libre competencia, pero la Unión Europea como tal evidentemente no va a renunciar a hacer uso de esos instrumentos. Pues bien, todo esto se reflejó y así sigue, porque en esta cuestión no ha habido cambio de ningún tipo en los sucesivos tratados. Se organizó desde el primer momento, se estableció un régimen jurídico que evidentemente yo no voy a exponer ahora aquí, sino a muy grandes trazos como un mero recordatorio a los efectos de lo que posteriormente quiero decir. Simplemente recordaré que el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 107, y voy a leerlo literalmente, dice así: salvo que el presente tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales bajo cualquier forma que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Por consiguiente, esa incompatibilidad, que en realidad equivale a una prohibición de las ayudas, queda referida a todas aquellas medidas que reúnan una serie de elementos. Que se trate del otorgamiento de una ventaja económica sin que importe la forma jurídica que adopte, que la ventaja para que sea ayuda pública ha de traer causa de una decisión del poder público, de cualquier autoridad pública, siendo también indiferente la forma jurídica que el poder adopte. En tercer lugar, que la ventaja económica en que se traduce toda ayuda calificable como tal ha de tener una repercusión, un impacto en los fondos estatales, es decir, ha de suponer un gasto o una pérdida de ingresos, que además, en cuarto lugar, la ventaja ha de ser selectiva, lo que significa que ha de favorecer a determinadas empresas o actividades económicas o a determinados territorios en los que las mismas se desarrollan en detrimento de otras. Y por último, que la ayuda ha de incidir, la ventaja, en la competencia, afectando a los intercambios comerciales, debiéndose tener en cuenta que ambas condiciones en realidad se subsumen en una sola, porque están inseparablemente unidas. Y además que se presume esa incidencia en la competencia y afectación de los intercambios comerciales cuando sencillamente la beneficiaria de la ayuda o el beneficiario de la ayuda es una empresa que opera en un sector abierto a la competencia con dimensión comunitaria, siendo indiferente que opere solo a escala local o que no participe en exportaciones o que exporte solo a terceros países, etcétera, etcétera.
Desde luego, no hay tiempo para comentar cada uno de esos requisitos o elementos de esa categoría de ayudas de Estado, y hasta dudo que pudiera tener mayor interés hacerlo en esta ocasión. Pero lo que sí me parece muy relevante es que se trata de una categoría definida en términos notablemente imprecisos, dando entrada, obsérvese bien, a conceptos muy abiertos, con un importante grado de indeterminación, de manera que la dilucidación de cuándo se está ante una medida estatal calificable como ayuda y, en consecuencia, sujeta al régimen que la normativa comunitaria dispone, permite amplísimos márgenes de apreciación. Solo por meras razones de eficiencia, cuando se trata de ventajas de escasa relevancia económica, fijándose para ello umbrales económicos concretos y específicos, esas ventajas escapan de la posible calificación de ayudas sujetas al régimen del control comunitario. Son los supuestos de las llamadas ayudas de minimis, que por su cuantía quedan excluidas de la aplicación de este régimen. Lo relevante es que al menos aquí sí que hay un nivel de seguridad, porque está absolutamente predeterminado por la cuantía, en definitiva, económica de la ayuda. ¿Cómo se ve esta caracterización del supuesto de hecho? No dota, en estrictos términos, a quien tenga que calificarlo como tal, como ayuda, no le dota de un poder discrecional para hacerlo. Pero, aun no siendo discrecional, la realidad es que la indeterminación y, por tanto, esos amplios márgenes de apreciación en esa determinación hacen que las decisiones que se adopten sean difícilmente controlables en estrictos términos jurídicos. Hace acto presencia, por tanto, ese gran problema ciertamente nuclear del derecho, el gran problema del control de la discrecionalidad administrativa, al que, como es notorio, nuestro homenajeado ha dedicado un ingente esfuerzo de análisis y estudio, aportando respuestas y propuestas también que marcan el rumbo del avance en las garantías de los derechos individuales y colectivos y del propio control de la administración. Pero hay que reconocer que los problemas subsisten. No están definitivamente resueltos y hasta en muchas ocasiones pienso, no sé si alguna vez se podrán resolver. Este problema, en la cuestión que nos ocupa, queda agravado si de inmediato recuerdo que las medidas estatales, una vez calificadas como ayudas, pueden escapar al régimen de la prohibición, pueden escapar de la incompatibilidad, ya que, conjugando ese pragmatismo al que inicialmente me refería, los propios tratados comunitarios, y actualmente el artículo 107 en los apartados segundo y tercero del Tratado de Funcionamiento, inmediatamente enumeran una serie de supuestos en los cuales puede cesar, puede quebrar esa incompatibilidad. Lo que quiero destacar es que también esos supuestos están presididos por un notabilísimo grado de indeterminación. Es el reino de la ambigüedad, incluso, si se quiere así decir. Baste decir que las ayudas deben ser declaradas compatibles cuando se trate de ayudas sociales, por ejemplo, a consumidores individuales, o cuando estén, y esto va a tener una especial relevancia en la actualidad, o cuando estén destinadas a reparar perjuicios causados por desastres naturales o acontecimientos de carácter excepcional. Junto a estas ayudas compatibles, ex lege,
podríamos decir, el tratado también prevé otra serie de supuestos calificables como ayudas que, no obstante, podrán ser declaradas compatibles. Y podrán serlo cuando la Comisión Europea considere que sus beneficios son superiores al falseamiento que pueden producir en la competencia y en el mercado. Fíjense ustedes el grado de determinación de esta exigencia. Ciertamente, se trata de concretar un poco más, pero es mínimo, porque enumera a continuación, el propio artículo 107.3, una serie de supuestos de ayudas que podrán ser declaradas compatibles, las destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, o las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo, o las destinadas, también este supuesto va a tener ahora relevancia, o las destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, o en fin, las destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades en determinadas regiones, siempre que no alteren los intercambios, etc. ¿Qué es lo que quiero destacar? Pues quiero destacar que, una vez más, los márgenes de apreciación son tan amplios que, correspondiendo a la Comisión Europea decidir el control de sus decisiones por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llamado a revisarlas, este se enfrenta a importantes condicionamientos. Surge así, como hace un momento decía, ese clásico problema del control de la discrecionalidad administrativa que en esta cuestión, en esta materia, luce con una especial intensidad y que es un buen campo de análisis de análisis a los efectos de empíricamente ver hasta qué punto se puede llegar o se llega o se deja de llegar en un efectivo y riguroso control jurídico de esas decisiones. El control de las normas de procedimiento en la adopción de la decisión por parte de la Comisión, el control de la motivación de la misma, el control de la exactitud de los hechos, la posible desviación de poder, etcétera, etcétera, son, como bien sabemos, los normales instrumentos o medios de los que el Tribunal de Justicia y cualquier tribunal se sirve a la hora de enjuiciar la legalidad de lo decidido. Pero en lo sustancial no estamos ante nada nuevo. Conviene tener en cuenta, de todas formas, que si bien el análisis de la compatibilidad de las ayudas con el mercado interior ha sido tradicionalmente de índole jurídica, de índole en gran medida formal, la Comisión Europea y en cierto modo también, claro, el Tribunal de Justicia viene impulsando la incorporación del análisis económico para comprobar dicha compatibilidad. Y es que en principio, y eso se ha reflejado en nuestra propia legislación, en principio las ayudas deben destinarse a corregir claramente fallos identificados en el mercado y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores. Pero un enfoque o un planteamiento de este tenor lo que está haciendo es recalcar la importancia de comparar ventajas e inconvenientes no solo para las empresas receptoras de dichas ayudas, sino para los mercados en los que operan. Y de ahí que necesariamente convenga dar entrada al estudio de los aspectos económicos de los correspondientes instrumentos y, en particular, dar entrada a lo que se ha dado en denominar la llamada prueba de sopesamiento de la ayuda, un test de eficiencia que analice los aspectos positivos y negativos de su concesión, entre ellos la adecuación del instrumento utilizado, su efecto incentivador o la propia necesidad y proporcionalidad de la ayuda.
una prueba de sopesamiento que se efectúa a 3 niveles. El régimen de la ayuda debe responder a un objetivo de interés general claramente definido o a la corrección de un fallo de mercado previamente identificado y acreditado. Debe ser un instrumento apropiado para alcanzar dicho objetivo y tener ese efecto incentivador de forma y manera que el beneficiario varíe su conducta, y debe resultar proporcional o proporcionado al problema afrontado. De manera que no se pueden lograr, que se acredite que no se pueden lograr los mismos objetivos con, por ejemplo, un menor importe de ayuda o con un esquema menos distorsionante. Al final, la cuestión se resuelve o se dilucida en que la medida efectuado ese test, donde, repito, los elementos de análisis económico, con todos sus márgenes también de imprecisión que tienen, pero en todo caso el resultado final ha de arrojar un saldo positivo en el impacto que se espera de la medida. Añadiré una cuestión. Ante las dificultades enormes a las que se enfrenta el control judicial, jurisdiccional de este tipo de decisiones, al menos algo se podría avanzar o algo se puede avanzar si la propia administración goza de estos márgenes de apreciación se autorrestringe. Y se autorrestringe en el ejercicio de esos poderes que, aun no siendo formalmente discrecionales, se asimilan o prácticamente operan en términos de efectividad de manera muy similar. Esa autorrestricción puede consistir sencillamente en, temporalmente, por el periodo que sea, hacer saber, anticipar los criterios que se observará en la interpretación y aplicación de cada supuesto, facilita enormemente el control. Esas directrices, esas guías, no son normas, no necesariamente pueden ser determinantes de una vinculación plena de la propia administración, pero ciertamente esta lo va a tener mucho más difícil, por cuanto tendrá que justificar la separación misma de esos criterios a la hora de decidir en el caso concreto. Creo que este es un aspecto que debe ser resaltado oportunamente y que viene también de la mano de la propia práctica de las autoridades comunitarias y de la Comisión Europea, porque esta, en efecto, suele anticipar, suele fijar a través de instrumentos de soft law, normalmente así se denominan, no son normas, a través de comunicaciones interpretativas, a través de directrices, de guías, suele anticipar los criterios que va a manejar en tanto no cambien los mismos a la hora de enjuiciar y valorar si la correspondiente medida es una medida calificable como ayuda y si ésta puede acogerse o no a alguno de los supuestos de excepción. El control que a continuación sigue por parte de la Comisión de estas ayudas de Estado tiene interés, plantea numerosísimos problemas. Esto daría para un ciclo completo de varias conferencias, plantea problemas, además luego jurídicos muy interesantes desde el punto de vista de la articulación del ordenamiento comunitario con los ordenamientos nacionales, en orden a que en estos se hagan efectivas, se puedan hacer efectivas las propias decisiones comunitarias, pero son cuestiones que necesariamente debo omitir, de las cuales debo ahora prescindir. Para pasar al último tramo de estas reflexiones o de estas consideraciones. Hemos visto hasta ahora cómo está montado el sistema, diríamos, para las situaciones de normalidad, para lo cotidiano, la situación en la que normalmente se desenvuelven las actividades económicas. Es útil, es eficaz, debe seguir manteniéndose este sistema
cuando hace acto de presencia las crisis económicas de distinto tenor, pero singularmente las dos sucesivas, y esta de mucha más intensidad, la actual, pero las dos crisis sucesivas que estamos experimentando en lo que va de siglo. La crisis del 2008, una crisis estrictamente financiera que también movilizó importantes recursos, y la actual crisis económica derivada de la pandemia. Tiene suficiente capacidad de adaptación ese régimen jurídico de ayudas a estas nuevas circunstancias. Deben llevar a corregir los marcos normativos, ya no solamente el comunitario, sino los nacionales, para facilitar la gestión de las ayudas que se están movilizando para combatir esa crisis. Desde el punto de vista comunitario, de decir que la respuesta es bastante elemental. Dado el diseño del régimen jurídico de estas ayudas de Estado, que comportan estos tan amplísimos márgenes decisorios, fácilmente se puede comprender que ese marco puede ser perfectamente útil, perfectamente eficaz. Nada hay que corregir. La capacidad de adaptación del régimen jurídico de las ayudas de Estado a las nuevas circunstancias queda plenamente acreditado en la medida en que la Comisión Europea dispone de esos ámbitos tan amplios de decisión. Pero aquí sí que quiero destacarlo, coherente con el planteamiento que viene presidiendo la actuación de las autoridades comunitarias, la Comisión se ha apresurado a fijar un llamado marco temporal, fijando los nuevos criterios que, en tanto se mantenga esta situación, utilizará u observará en orden a la aceptación de las ayudas estatales. Ni qué decir tiene que esos nuevos criterios, dentro de esos amplios márgenes que le permite la regulación, son unos criterios mucho más flexibles, mucho más favorables a admitir, a considerar compatibles, al amparo de esos supuestos excepcionales ya previstos por los tratados o por el tratado, a admitir la compatibilidad de esas ayudas con el mercado. En cualquier caso, la llamada de atención es la siguiente. Esto no quiere decir que el régimen de control haya quedado arrumbado. Esto lo que quiere decir es que ese régimen sigue funcionando, debe seguir siendo observado. Los estados no pueden marginarse del mismo, hacer caso del omiso del mismo, simplemente significa que la Comisión, en la aplicación de sus poderes de fiscalización, va a ser más flexible de acuerdo con unos criterios que ya están anticipados. Digo esto porque se están empezando a registrar ya fenómenos de desviación importantes. Hace escasos días, por ejemplo, saltaba la noticia de que se ha otorgado directamente, sin más, una ayuda directa a una empresa aérea muy singular, muy particular al parecer, por una importante cuantía, más de 50 millones de euros, para su rescate, su salvamento, y al parecer la ayuda en cuestión no ha sido notificada a la Comisión Europea, que es una obligación que todo Estado miembro tiene para que la ayuda pueda ser considerada legal. No quiere decir que lo sea. La notificación obligatoria está al servicio de que la propia Comisión pueda poner en marcha sus poderes de fiscalización, determine si es una ayuda efectivamente y si la misma es compatible. Lo que se rechaza radicalmente es la puesta en práctica, el otorgamiento de una ayuda sin observar
esa exigencia de notificación. Por tanto, el mero incumplimiento de la obligación de notificar determina que la ayuda, aun cuando pudiera ser compatible, deje de serlo, o mejor dicho, no lo sea. Y por cierto, añadiré, esta es una regla muy importante que obliga a aplicar, que obliga a los propios jueces nacionales que deben aplicarla, de tal manera que ante un recurso que pueda plantearse frente al otorgamiento de una ayuda sin notificación, le basta al juez nacional, que no puede hacer juicio sobre la compatibilidad o no con el mercado único de dicha ayuda, pero le basta constatar que la ayuda ha sido otorgada incumpliendo el requisito de la notificación a la comisión para que la misma deba ser anulada. Por tanto, el sistema se mantiene en pie. El sistema, al tener esas características de flexibilidad, permite su adaptación perfectamente a que ahora se desarrollen unas políticas de ayudas que en situaciones de normalidad no serían aceptables, sin necesidad de corregir ni de modificar formalmente el marco normativo. Y ahora queda la segunda perspectiva, en la que voy a ser sumamente breve porque veo que el tiempo se está ya agotando. La segunda perspectiva importante es que esta crisis, como sucedió ya en la del 2008, pero en la actualidad de una manera destacadísima, ha colocado a las autoridades comunitarias, a la Comisión, al Consejo, al Parlamento, en primera línea, asumiendo esas autoridades la condición misma de otorgante de ayudas. ¿A quiénes? A favor de los estados, para que estos dispongan del volumen de recursos suficiente que se proyecten, que se manifiesten, que se reflejen en esas políticas de ayudas de muy diverso tenor a favor de las actividades económicas que sufren esta crisis. Exponer ahora en qué consiste ese plan de ayudas europeas a los Estados miembros, que ha sido finalmente regulado muy recientemente por un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de este mismo año, 2021, me llevaría lejos, es imposible de hacerlo. Algunas características, no obstante, de ese plan, de ese mecanismo de emergencia, con una terminología, en fin, muy tecnocrática, mecanismo de recuperación y de resiliencia ante la crisis, etcétera. Exponer ahora todo su contenido me llevaría lejos. Y además, creo que puede, en todo caso, además, bastar con un resumen. El contenido de ese mecanismo en cuanto a los objetivos que persigue, que supone la movilización de más de 700.000 millones de euros, ese es el compromiso, de los cuales, por ejemplo, a España corresponderán, se dice, sobre el orden de unos 140.000 millones. Los objetivos, en todo caso, del plan quedan en la propia regulación del reglamento, diseñados en unos términos, una vez más, enormemente ambiguos. En la jerga comunitaria, los objetivos de esos fondos europeos descansan en 6 pilares básicos. De nuevo la jerga. Los fondos han de ir a favorecer la transición verde, a la transformación digital, al crecimiento inteligente, sostenible e integrador, incluida la cohesión, el empleo, la productividad, etcétera, a la salud y la resiliencia económica, social e institucional, incluso con miras a aumentar la capacidad de reacción y la preparación ante la crisis, y a favorecer políticas para la próxima generación, se añade, de niños y jóvenes, incluyendo educación y habilidades. Claro, es evidente que todo esto no es sino un marco muy general que, desde el punto de vista procedimental, lleva a que, siendo este el marco de referencia, los Estados miembros deban preparar proyectos estratégicos, se han dado en llamar, que
incardinados en esos objetivos generales, puedan ser aprobados por la propia Comisión Europea. Hay un aspecto, aquí hay varios aspectos relevantes en la situación en la que nos encontramos, pero destacaré al menos un par de ellos. La asignación de los fondos, que depende de la aprobación de los correspondientes proyectos estatales, evidentemente permiten un amplísimo margen de negociación. Y de nuevo aquí el derecho pues muestra sus limitaciones. No puede ir más allá, porque está diseñado de esta manera y no se puede seguramente diseñar de otra. Todo va a ser fruto de una negociación. Quizá en el reglamento se podría haber aquilatado algo más esos objetivos, pero esto va a permitir un amplísimo margen de negociación. El problema es que los Estados miembros, y en este caso el Estado español, tiene que tener imaginación y ver qué proyectos se pueden articular. Porque, en principio, el planteamiento comunitario no es el de gastar por gastar, incluso con una cierta reticencia al otorgamiento de ayudas directas o ayudas sin más de salvamento. Tiene que haber proyectos de futuro, proyectos que puedan suponer una transformación económica y social de las estructuras del correspondiente Estado. Y hay un segundo aspecto relevante, que es que se han fijado unos plazos muy perentorios. Ciertamente, la situación extrema de gravedad derivada de la crisis exige actuaciones rápidas, inmediatas, efectivas, pero estas también tienen límites, tienen limitaciones. Gastar debidamente no es tan sencillo. Hay que preparar buenos planes, hay que tener proyectos bien concebidos y aquí los plazos que se han previsto para dar suelta, para liberar esos fondos son verdaderamente unos plazos muy perentorios. En concreto, pues en el caso español, y en el caso de los demás Estados miembros, el 70% de los fondos globales previstos deben estar asignados a proyectos concretos antes del 31 de diciembre del 2022. Y el 30% restante solamente se podrán plantear hasta el 31 de diciembre del 2023. La ejecución debe estar completada antes del 20 de agosto del 2026. Hay que darse prisa, pues, y aquí comienzan los problemas. Incluso surge la duda de si esos plazos son viables, en particular por lo que concierne a España, si es factible que va a tener capacidad, la propia administración pública, las administraciones públicas españolas van a tener capacidad suficiente de idear en colaboración con la iniciativa privada planes suficientemente aceptables desde el planteamiento comunitario. Una experiencia previa resulta sumamente llamativa. En España solo se dispuso del 39% de los recursos facilitados por los fondos europeos en la anterior crisis, para el sexenio 2014-2020. Solo se pudieron absorber, como se empieza a decir ahora, el 39%, porque no hubo capacidad suficiente para idear proyectos que se incardinen en esos procesos de transformación a los que vengo refiriéndome. De tal manera que en estos momentos se están preparando a marchas forzadas proyectos que ya veremos en qué desembocan. ¿Qué se ha hecho entre tanto por parte del gobierno? Y digo por parte del gobierno en sentido estricto, por parte del gobierno legislador, ya que prácticamente el Parlamento ha quedado excluido de intervenir. Pues lo que se ha hecho ha sido introducir una serie de reformas, de modificaciones en las regulaciones sectoriales que más pueden verse afectadas por la absorción y gestión de esos fondos. En suma, se han introducido una serie de modificaciones en la legislación de subvenciones, en la Ley General de Subvenciones, se han introducido una serie de modificaciones en la legislación de contratos, que va a ser otro instrumento decisivo para canalizar y gastar esos fondos.
Y se han introducido también modificaciones sobre todo en el nivel de la legislación presupuestaria. ¿En qué sentido? ¿En qué línea? Y voy a ir concluyendo. Pues en el sentido, sin más, de una manera muy simple y muy poco, creo, sinceramente, meditada, justificado por la urgencia, en el sentido de eliminar controles, en el sentido de flexibilizar. La palabra mágica es agilizar, eliminar cuellos de botella normativos, facilitar la gestión, la rápida absorción de los fondos. ¿Y ello a costa de qué? A costa de eliminar controles y garantías esenciales que han costado mucho articular, que han costado mucho arbitrar para el buen desenvolvimiento y desarrollo de la acción administrativa. No puedo entretenerme ahora en darles, y además no tendría mayor interés para ustedes, entrar ahora en especificaciones de esos cambios normativos. La legislación contractual pues es a costa de, en todos los contratos que se financien con estos fondos, pues evidentemente tramitación por vía de urgencia, reducción notabilísima de plazos, eliminaciones de controles preventivos, del gasto que se compromete, elevación, por otra parte, de los plazos de duración de los contratos en determinados supuestos, etc. Lo mismo en el ámbito de la Ley General de Subvenciones. El principio general, aunque admite algunas excepciones, pero el principio general del otorgamiento de las subvenciones mediante concurrencia competitiva se dinamita y prácticamente se excepciona con carácter general. También se eliminan controles, se flexibilizan sobre todo los controles financieros a posteriori. Y en el ámbito presupuestario, ¿qué les voy a decir? Pues aquí los controles de fiscalización previa del gasto, a cargo fundamentalmente de la intervención, de las intervenciones generales de las diversas administraciones públicas, prácticamente tienden a retirarse, a arrumbarse a favor de unas llamadas auditorías previas mucho más flexibles, todo lo cual evidentemente va a facilitar el gasto, va a facilitar la puesta en circulación de estos fondos, pero también encierran el gravísimo problema de que se haga un empleo debido, un empleo correcto de todos esos fondos. Bien, esta es la panorámica general en la que nos encontramos en estos momentos. Los retos para los juristas o desde el derecho no es poco. Creo que estos cambios que se están produciendo y que se han concretado, por cierto, en un Real Decreto Ley, por eso digo que es el Gobierno el que lo está haciendo sin intervención del Parlamento, en un Real Decreto Ley del pasado 30 de diciembre del pasado año, 30 de diciembre, el Real Decreto Ley 36, etcétera, pues es una pieza poco presentable de cómo se debe abordar un replanteamiento de qué instrumentos pueden seguir siendo útiles, pueden seguir sirviendo y de los riesgos, desde luego, que conlleva alterar, cambiar precipitadamente todo este sistema que ha costado tiempo conformar y asentar. Como decía al principio, si aún en aquellos casos en los que el marco normativo formalmente es aceptable, se puede hacer del mismo usos indebidos, usos torticeros, ¿y qué vamos a decir? De todos los fenómenos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos, vinculados a la contratación, etcétera, pues sin duda alguna esa liberación de controles, esa mayor flexibilidad puede encerrar gravísimos peligros. Simplemente este mensaje final, la flexibilidad, los márgenes decisorios, etcétera, en fin, todas estas cosas pueden ser necesarios, pero pueden ser necesarios cuando están en manos virtuosas, cuando se ponen en manos que no gozan de la virtud, los riesgos de que se produzcan esos fenómenos de degradación están prácticamente cantados. Estos son los grandes riesgos, los grandes peligros que conlleva este nuevo escenario en el que nos encontramos. Y yo creo que, habiéndome pasado, si no me equivoco,
5 minutos de los 60 minutos reglamentarios. En fin, quiero concluir sin más dando de nuevo expresando de nuevo mi gratitud porque el organizador del encuentro haya querido contar con mi presencia y sobre todo lo haya querido hacer tratándose de festejar y homenajear al profesor Tomás Ramón Fernández Rodríguez. Nada más, muchas gracias. Muito obrigado, professor Germán Fernandes Farreres, por sua magnífica conferência, que nos trouxe muitas luzes, muitas reflexões valiosas sobre o regime jurídico dos auxílios públicos, das ajudas públicas à economia em tempos de crise. Encerrando o turno da manhã, aqui no Brasil, já é o turno da tarde na Espanha, e é amanhã ainda na América do Sul. Nós lembramos que às 14 horas aqui do Brasil, aqui do horário de Brasília, temos a palestra do professor Antônio Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz, da Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, sobre os novos paradigmas da discricionariedade administrativa. Aguardamos todos, agradecemos a assistência de todos que prestigiam esse Seminário Internacional de Direito Administrativo em homenagem ao catedrático Tomás Ramón Fernandes. E assim nos despedimos por enquanto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Germán Fernandes Farreres pela brilhante apresentação neste painel. Gracias.